Cuéntanos tu historia. Llegué también con perforaciones dentro de mi estómago, 7 puñaladas. 7 puñaladas. Me dejaron en la iglesia católica de aquel pueblo, tirada en el andén a las 12 de la noche. Pero yo oculté ciertos detalles, porque yo no quería que lo metieran a la cárcel. Yo quería hacerme cargo de él personalmente. Búscanos en YouTube como Cuéntanos tu Historia CH. Recuerda, Cuéntanos tu Historia CH. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia. Nací en un hogar cristiano. Fui criada por 2 cantantes. Mi padre y mi madre eran cantantes de la misma iglesia. Y mi hermano también cantaba música cristiana. Nos enfocamos por la música cristiana porque tuve una experiencia muy bonita a los 4 años cuando estaba cantando con mi hermano, y terminado el evento nos bajamos del escenario y personas mayores como mis padres o quizás más adultos que ellos nos contemplaban, nos cogían las mejillas, nos abrazaban y nos decían cómo nos había ido de bien, pero también nos enseñaban para quién se cantaba la música cristiana realmente. Ellos querían que nosotros fuéramos conscientes de que íbamos a crecer cantando, pero por amor a Dios. Por amor a Dios. Esto nos llamó mucho la atención a mi hermano y yo. Y bueno, mis padres, al ser músicos, nos apoyaron en eso. A medida que íbamos creciendo, veíamos que en mi padre había cierto nivel de protección sobre nosotros. Cumplíamos los 15 años y solamente nos apoyaba en el estudio y en la música. Más no nos apoyaba si queríamos tener amigos, si queríamos tener novio o si queríamos de pronto incluso hasta estudiar una carrera universitaria o cualquier otra cosa. A los 15 años recuerdo que le dije a mis padres que tenía un pretendiente que también era cristiano. No me permitieron ser novia de él, aún sabiendo que era un niño bueno. Ya después seguí cantando, me invitaban para muchos escenarios con mi hermano porque éramos un dúo bastante reconocido. En una de esas ocasiones nos llevaron para Pereira y conocimos a otros músicos que se habían levantado cantando música cristiana. Y conocí un hombre muy apuesto. Muy apuesto. Mi hermano nos acercó. Estábamos compartiendo el mismo lugar. Estábamos ahí cantando y ya después de que termina el evento, mi hermano es el que me lo presenta y me dice: oye, mira, el muchacho que cantó, el muchacho que todo el mundo lo conocía, que fue invitado incluso por más personas que nosotros. Y ya, me lo presentó. Pero ese joven que yo conocí, que era una bomba cantando, que me flechó con su personalidad, que me cautivó con su inteligencia, que tenía incluso, porque en muy poco tiempo nos dimos cuenta que tenía muchos negocios y su situación económica era bastante buena. Comenzamos a charlar, mi hermano me empezó a hacer los cuartos, se hizo amigo de él, le cayó súper bien. Él manejaba no solamente el mundo de la música, sino que también era bastante inteligente. No sabíamos que tenía varias personalidades y la personalidad que nos estaba mostrando era bastante llamativa. Cuando hablamos de personalidades, ¿a qué se refiere? O sea, en la iglesia o en los eventos cristianos era una persona, pero cuando salía de la iglesia era otra persona totalmente diferente. ¿Es a eso a lo que se refiere? Sí, aún con su propia familia era una persona completamente diferente. O sea, su hermano no lo quería, su mamá no lo quería. Era como alguien raro dentro de su propia familia. Pero en la iglesia y con las personas de la iglesia quería como aparentar algo que no era. Aparentar algo que no era.
Entonces, yo a medida que lo fui conociendo, lo conocíamos por llamadas, porque vivíamos a 9 horas de distancia, estábamos muy separados, pero habían eventos donde nos encontrábamos. Obviamente yo estaba con mi hermano y podíamos hablar, y hubo un primo que también investigó alrededor de su familia y sus familiares no le hablaron muy bien de él, pero él siempre sacó una buena excusa. Era una persona súper inteligente, era un poeta, era alguien que podía ganarse a cualquier persona. Entonces también era mayor que yo, me llevaba como 5 años, entonces tenía como cierto dominio sobre convencer a las niñas de lo que él aparentaba ser dentro del mundo cristiano. Para mí era una persona súper atractiva, no tenía falla, era una persona completamente perfecta. También por el mundo en el que yo me crié, donde no me dejaron conocer variedad de personalidades. Siempre estuve como mi papá, mi mamá y mi hermano, y nada más. Entonces no tuve como la oportunidad de salir allá afuera a conocer quién es el malo, quién es el bueno, quién es el regular, quién es el que está dañando el parche dentro de las mismas iglesias. Después de 1 año y medio de estar charlando, planeamos encontrarnos, pero ya mi hermano no asistía a mi grupo. Ya no éramos un dúo, ya mi hermano había tomado otro camino. De pronto, por los mismos reglamentos de mi papá, él había decidido irse y abrirse campo por otro lado. Al yo quedar sola dentro de la música, de todos modos seguía siendo reconocida y me invitaban a muchos eventos. Me invitaron a un evento que era cerca de donde esta persona estaba, entonces yo le hice como una invitación a él para que fuera a ese lugar y pudiéramos hablar, y él me prometió que nos íbamos a cuadrar y después de ser novios íbamos a ir a mi casa y él iba a enfrentar a mi papá y también iba a hablar con mi madre. Fui, estuve en aquel lugar, cantamos 10, 2 y 4 de la tarde. Después de que salimos a las 6 más o menos, me invitó a tomar fresco a una cafetería dentro del mismo pueblo donde estábamos cantando. Era algo grande, donde iban muchas iglesias, no necesariamente tenían que ser la de ese pueblo. Era como un tipo de coliseo. Sí, era el coliseo. Un tipo de convención. Eso, era una convención dentro del coliseo. Cuando salimos de aquel evento, me invitó a tomar algo en una cafetería. A mí me pareció pues muy cómodo, porque él llegó y la muchacha de la cafetería lo atendió muy amablemente. Para mí era normal, porque como él era bastante reconocido, entonces pues me sentía cómoda por eso. Sin embargo, había mundos que yo no conocía, donde también la gente se presenta de esa manera. Cuando yo me tomé el refresco, en ese momento, hasta ahí, yo me acuerdo. Después de 6 meses, que comienzo a recuperar mi memoria, me doy cuenta que llevaba mucho tiempo dentro de un hospital, peleando con mi madre, tirando todo, colocándome en muchos medicamentos. También había pasado por cirugías. Es decir, que lo que da a entender es que el día que la invita a un refresco, ¿le echó algo a la bebida que usted se iba a tomar? Me echó algo a la bebida, pero no solamente él, la persona que me había atendido en esa cafetería había sido partícipe de él. Cuando yo me tomo esa bebida, pierdo el conocimiento,
Después fue que lo vine a recordar, pero ya lo recuerdo perfectamente. Pero usted se enteró en algún momento con qué fin le echaron lo que le hayan echado a la vida. ¿Cuál era el fin digamos, de echarle alguna sustancia que le hiciera perder a usted el conocimiento o la hiciese poner como estuvo? ¿Usted se dio cuenta con qué fin fue eso? Sí, pero mucho después. Mucho después. Mucho después perdí la memoria durante 6 meses después de ese suceso. Era una total falsa. Una total falsa. Ese hombre era una falsa porque ya después de que a los golpes tuve que aprender, me doy cuenta de que esta persona manejaba y trabajaba dentro del campo de la pornografía infantil. Pornografía infantil. Y a los 6 meses, con la ayuda de 2 amiguitos que tenía, y mi hermano, mi mamá, que estuvieron siempre conmigo, empezaron como a presionarme para que recordara. Empezaron a decirme, necesitamos saber quién fue que te hizo eso, porque yo había llegado al hospital con drogas en mi sangre. Llegué también con perforaciones dentro de mi estómago, 7 puñaladas. 7 puñaladas. Llegué también con inconsciente completamente. Y bueno, me tuvieron que hacer muchas cirugías. Hubo también una cirugía de un conducto intestinal y me forzaron, mis familiares y mis 2 amiguitos comenzaron a forzarme para que yo recuperara la memoria y poder saber quién me había hecho eso, ya que la ofensa más grande para todos era que yo estaba violada y no sabíamos quién lo había hecho. No recordaba absolutamente nada, incluso tampoco recordaba esos amiguitos, esos 2 amiguitos que yo tenía, quiénes eran, dónde los había conocido. Y no recordaba nada. No recordaba nada. Pero usted, digamos, cuando perdió la memoria, ¿usted sí reconocía a sus papás, a sus hermanos? ¿No reconocía? No, en el momento que yo salí de cirugía, que me reconstruyeron el intestino y ya hicieron pues todos los procedimientos quirúrgicos que habían que hacer, el lavado también que había que hacer en la sangre, comenzaron a colocarme medicamentos y no podía recordar quién eran ni quiénes eran mis papás. Me decían que tenía un hermano, mis amigos estuvieron conmigo, me dijeron que ellos eran parte de mi vida, pero yo no recordaba absolutamente nada. Los médicos decían que era por el exceso de droga que me habían dado, que se les había ido la mano y que la idea era matarme, porque también después de que hicieron lo que hicieron, me dejaron en la iglesia católica de aquel pueblo, tirada en el andén a las 12 de la noche. Tirada en el andén a las 12 de la noche. Esa noche que me dejaron tirada en aquella iglesia, en un segundo piso al frente, hubo una señora y un señor, una pareja, que bajaron, creyeron que era una borracha o alguien que estaba ahí tirado, pero cuando vieron la cantidad de sangre que había en el piso, optaron por acercarse, vieron que yo todavía estaba despierta y llamaron a la policía. Ahí ya me trajeron para la ciudad inmediatamente porque estaba cerca de la ciudad y comenzó pues ya todo el proceso en el hospital. Claramente recuerdo que a los 6 meses de haber pasado esto, comienza como otro despertar en mí. Comienzo a recordar las partes más ofensivas. Incluso recuerdo de que en ningún momento yo estuve inconsciente. En ningún momento yo estuve inconsciente. Estuve incapaz de mover mis brazos, estuve incapaz de mover mis labios, mis manos, incapaz de defenderme, pero yo sabía lo que me estaban haciendo. Yo sabía lo que me estaban haciendo. O sea, yo podía ver la persona sobre mí haciéndome todo el daño.
Después recordé también cuando me tiraron en aquel lugar y para finalizar su trabajo me dieron las 7 puñaladas, pero también recordé que la muchacha que me había dado el refresco, por la cual yo había perdido la razón, porque en ningún momento perdí el conocimiento, estaba con una cámara grabando. Todo lo que él me hacía a mí. Eso me llenó de muchísima rabia. Comencé a maltratar las personas que habían alrededor mío. A la única persona que no maltraté fue a mi mamá. Ya comencé a recordar, de pronto no a mis amigos, porque para ellos sí me demoré demasiado, pero sí comencé a recordar a mi mamá, a mis otros 2 hermanos que estaban lejos, a mi hermanito que era el que me había acompañado siempre, que en ese momento no había estado. Entonces comencé a llenarme de mucha rabia. Comenzó ya aparte de una pérdida de memoria, comenzó ya un problema de agresividad contra mí misma, y comencé a calmarme poco a poco, pero dentro de mí iba creciendo una sed de venganza. Cuando salí del hospital, que los médicos vieron que ya el proceso había iniciado, porque no estaba totalmente bien, porque no había recuperado la memoria, me dieron de alta, me fui para mi casa. Hubo una demanda contra esta persona, pero yo oculté ciertos detalles porque yo no quería que lo metieran a la cárcel. Yo quería hacerme cargo de él personalmente. Hablé con unos primos que no eran de ninguna iglesia, ni tampoco pues tenían ninguna comunión con Dios. Eran personas, ellos eran gemelos y crecieron en el mundo de las armas. Les pedí ayuda, ellos me dijeron qué decía para que no se dieran cuenta de cuál era el nombre de esta persona, hasta que nosotros hubiéramos hecho el trabajo. Comencé a ser apoyada de todos modos por mi familia, me llevaron a múltiples terapias, psicólogos, y todos dijeron que yo estaba bien. Hubieron personas que nunca recordé, y todavía hay personas que no recuerdo que en mi infancia los conocí. Y llegan a mí y me dicen, mira, pero es que nosotros cuando teníamos 15 años, cuando teníamos 14 años, y personas que fueron realmente especiales en mi vida, en el colegio, se acuerdan de mí y yo todavía no los recuerdo. Entonces siempre quedaron como esas lagunas. Después de que salí del hospital, salí con demasiado rencor. Me tiré todo lo que tenía que ver con la música. No quería cantar, no quería hacer parte de ninguna congregación, y lo único que quería era venganza. Cuando ya logré contactar a mis primos y contarles todo cómo sucedieron las cosas, ellos me ayudaron y no sé cómo hicieron, lo lograron contactar, pero les especifiqué mis sentimientos, la rabia que tenía, cómo quería yo ver a esa persona, que no quería que me pidiera perdón. La verdad, yo quería era verlo completamente destruido. Pero también comencé a ver que Dios me estaba dando la posibilidad de comenzar una nueva vida. Dentro de mis 2 amigos que habían estado todo el tiempo conmigo en el hospital, había uno de ellos el cual sí me interesaba de verdad y yo le interesaba a él. Al primero que le dije mi sed de venganza y qué era lo que iba a hacer y qué planeaba hacer, fue a él. Él me dijo, niña, no te vayas, no vayas a hacer eso, deja que Dios se encarga de todo. Y yo le decía, no quiero que Dios se encargue, porque a él hay que ayudarle para que las cosas salgan rápido. Llamé a mis primos, les conté lo que quería hacer y pues no hubo ninguna dificultad para ellos en ayudar. ¿Sus primos qué le dijeron? Acabemos con él. Si tú no eres capaz, nosotros lo hacemos.
yo le dije que sí era capaz. Me sentía con mucha fuerza, con mucha rabia. Y renuncié en ese momento hasta el mismo amor y a mi familia, porque me fui de la casa, porque sabía que mis papás no iban a ser capaz con ese voltaje, con la persona en la que yo ya me había convertido. Me fui con mis primos, les dije, bueno, tal día nos vamos para la terminal, cogemos el bus y a buscar ese man. Y cuando lo encontremos me lo dejan a mí, que yo quiero hacer todo con mis propias manos. Nos fuimos, nos montamos en el bus. El viaje duró 9 horas, pero durante todo el viaje solo podía pasar por mi mente ver a esta persona sangrando o sin cabeza. Sangrando o sin cabeza. En ningún momento me imaginaba que él pudiera arrepentirse o que Dios podía hacer algo. No, para mí las cosas de Dios podían llegar, pero por allá, en la vejez, cuando él ya estuviera cansado de hacerle daño a otras mujeres o a otras niñas. Y yo tenía que parar con eso. Me sentía con el poder de parar con esa situación, porque estaba casi que segura de que él le había hecho daño a otras personas. Cuando fuimos a aquel lugar, buscamos por todo el pueblo, por los parques, preguntamos y no me pudieron dar razón de la persona reconocida que yo pensé que era él. Pero logramos encontrarnos con un familiar de él. Muy prudentemente nos acercamos a él y le preguntamos por este personaje. Igual nos daba algo de miedo porque estábamos en un terreno que no conocíamos, en un pueblo que no era el de nosotros, entonces había que hacer todo con mucho cuidado. Cuando logramos encontrarlo, nos metimos a un bar primero, nos dijeron que se mantenía en la acera de aquel lugar, vimos que no estaba y saliendo del bar, a todo el frente había un parque y ahí estaba él sentado en una banca con una coca pidiendo limosna. Me parecía que no era, porque la persona que yo había visto y la cual me hizo daño era una persona fornida o muy elegante. Siempre se mantenía con sus blazers, sus cachacos y bueno, en el mundo de la música se maneja mucho la elegancia y eso fue lo que yo conocí. Cuando me acerqué era una persona flaca, maloliente, lo distinguí por los ojos y las cejas, porque tenía la misma mirada. Y bueno, lo que más recordaba era eso. Y lo que más me daba rabia era su mirada. Él me miró, se asustó mucho, nos acercamos, pero no daban ganas ni de tocarlo, porque olía demasiado mal. Podría asegurar que estaba enfermo porque la verdad daba asco, daba bastante asco acercarse a él. Yo soñaba con hacerle daño a alguien de pronto hasta más grande que yo, pero la persona que encontré en ese momento no era grande, era bastante desagradable. No me dio lástima porque la verdad no sentía lástima por él y esta es la hora que nunca he sentido lástima por ese personaje. Creo que cada quien lucha por lo que quiere y termina como lo tiene merecido. Pero lo que sí fue que se me quitaron las ganas de hacerle daño. No había un contrincante para mí ya. Ya esa persona era una persona bastante desagradable, sucia, maloliente, que mis primos se quedaron impactados también. Les dio ganas de meterle una paliza, lo cogieron, lo sentaron en una silla y mientras yo hacía lo que tenía que hacer, yo tenía un puñal en la mano, supuestamente para hacer lo que yo tenía que hacer, porque yo no quería que fueran ellos quien lo hirieran. Yo lo que soñé siempre desde que sucedieron las cosas era o verlo sin cabeza o verlo sangrar el cuello. O sea, esas eran las únicas imágenes que se me pasaban por la mente, hasta el momento que lo vi completamente destruido.
Lo único que hacía cuando nos íbamos a tirar sobre él, de pronto a hacerle daño, él lo único que hizo fue arrodillarse y tirarse al piso. Quedó así con las manos abiertas y los pies abiertos contra el piso llorando, diciéndome: señorita, perdóneme, perdóneme, he sido una persona muy mala, trabajaba en el mundo de la pornografía infantil, me hice pasar por cristiano pero no lo soy, pero nunca me había metido con la niña de los ojos de Dios. Nunca había hecho daño a una cristiana, a una hija de Dios. Y desde el día que yo le hice daño a usted, mi vida se destruyó. Cometí un error contra una familiar, mi familia me dio la espalda, mi hermano me busca para matarme y me refugié en las drogas, me refugié en el alcohol, acabé con toda mi fortuna. Y lo único que me espera es la muerte. Perdóneme. Mis primos no lo perdonaron, pero respetaron la decisión mía de no hacerle daño. Quisieron más bien dejar un pendiente para después y ellos venir y acabar directamente con él después de que yo ya me fuera. Después de eso, mis primos fueron prudentes por mí, porque yo opto por perdonarlo y venirme para la ciudad. Pero después mis primos regresan a aquel lugar, después de un tiempo. Al regresar a este lugar, lo buscan a él se da cuenta que lo están buscando y él también tenía personas en el mundo de la calle, en el bajo mundo, pero que tenían armas y se sabían defender. Cuando mi prima y mi primo, porque eran una pareja, fueron a vengar la causa, en ese momento matan a mi primo en un enfrentamiento con las personas de ese pueblo, con los muchachos de ese pueblo. Ya mi prima reflexiona, se viene para la ciudad y ya optamos por olvidarnos de aquel suceso. ¿Qué pasó con la muchacha que le ayudó, la de la tienda, la que le echó, digamos, ese químico para que usted perdiera el conocimiento? Mis primos la hicieron ir de ese pueblo. La hicieron ir, ella cerró el negocio y era prima de él. Participaba de lo mismo de él. Y vendían los videos que tomaban a las niñas. ¿Qué sabe usted en este momento de ese joven? O sea, ¿qué hay de la vida de él? Completamente desastrosa. Está en la calle, sigue en la calle, come donde le dan comida. Creo que tiene una mujer que también es drogadicta. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio y dijo, ay, míralo, míralo, ahí está, qué condición? ¿Cuándo fue la última vez? Hace 2 años. Fui al lugar donde yo me había, con la esperanza de que no estuviera en ese lugar, pero estas personas no se mueven mucho de un sitio para otro. Pero yo tenía la esperanza de que no estuviera en aquel lugar. Le pregunté a unos familiares que habían allá, bueno, pero por ahí no está este fulano, y me dijeron, no, por aquí no hay nadie. Nosotros no nos damos cuenta de eso, es un pueblo demasiado grande. Cuando llegué me invitaron para el parque porque iban a hacer unas presentaciones. Quería ir y recordar aquellos maravillosos momentos en que canté en aquel lugar. Y fui solamente como espectador. Fui a aquel lugar cuando me dio por mirar para la calle y esa persona estaba también mirando a los cantantes que se estaban presentando en aquel lugar. Si tienes una historia que contar, escríbenos a nuestro correo electrónico. Cuéntanos tu historia, ch@gmail.com, y estaremos en contacto.